Bueno, hola, buenas tardes. Bueno, bienvenidos a todos los que estén viendo este vídeo y bienvenida también, naturalmente, en primer lugar, a Viviana Collado Cabrera. Y muchísimas gracias por haber aceptado, otra vez por haber aceptado realizar esta entrevista para un libro al día. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, la idea fundamental de la entrevista es hablar sobre este libro, sobre Yeguas Exhaustas. Luego hablaremos si es una novela, no es una novela. Se ha definido como novela, pero bueno, es de un género híbrido, podemos decir, que en cualquier caso es tu primera incursión en, digamos, en la prosa de ficción o de no ficción. Tenías antes ya una trayectoria como poeta, has publicado varios poemarios, has recibido también varios premios como poemarios, en fin, como Violencia, El recelo del agua, Como si nunca antes. Ujú. ¿Qué te llevó Pero Sí, no iba a decirte que sí, sí, esto es la primera vez que me lanzo propiamente Ujú, a publicar un libro de prosa, ¿no? Podríamos decir. Aunque la poesía es mi hilo conductor, medular, sigue ujú, estando ahí. Si no pasa nada, el siguiente libro será de ujú. poesía. Muy bien. ¿Y qué te llevó a dar este salto? ¿Qué te llevó a decidir escribir un libro como este? Bueno, creo que era un poco de resarcimiento personal. Yo Ujú, siempre digo bueno, es el primer libro que aparece, pero no es la primera vez que escribo prosa. Y todas las ujú. personas que hemos hecho algo de escritura académica sabemos que ahí hay una especie de literatura también científica, Sí. una manera de escribir que a veces aborda temas muy interesantes, pero que, bueno, por las propias limitaciones de lo académico, se queda en un circuito muy acotado, ¿no? Que no puede llegar al resto de la gente. Entonces, muchos temas que yo había abordado, muchos hilitos de los que yo había tirado haciendo algunos de esos artículos o haciendo pequeñas críticas literarias o reseñas y que se habían quedado ahí, han sido el germen, ¿no? De este Ujú. libro. Entonces ha sido un poco el resarcimiento de, bueno, ahora voy a hablar de todo eso, de todos esos temas que había ido tocando de a poquitos en esa otra escritura, pero desde la libertad de un libro ya propiamente de Ujú, literatura, donde pueda abordarlo de otra forma, ¿no? Sin ese ujú, cortapisas del formato académico. ujú. Muy bien. De hecho, es un libro que tiene, o sea, mezcla como muchos, antes ya decíamos, de géneros, también muchos temas o muchas áreas diferentes. Es una pseudo autobiografía, autoficción. ¿Por qué elegiste este, al final del libro, en fin, sin querer destripar mucho, pero al final del libro se ve que la narradora y la autora no son exactamente la misma persona, o quizás sí? No. ¿Por qué elegiste jugar con este juego de la No lo son, no lo autoficción? son. Fíjate, a mí me gusta mucho un término que ahora en algunos congresos se está empezando a utilizar, que es el de autoensayo. Me parece Ajá. interesantísima la categoría, ¿no? Ujú, Autoensayo. Y casi que me gusta más, o creo que tiene que ver más con eso. Porque ujú, efectivamente, aunque hay cierto juego autorreferencial, no deja de ser un libro de ficción, ¿no? En ujú, la que hay espacios y experiencias compartidas de esa Beatriz y de Viviana, pero ujú, también de Pilar, Maricruz, Paloma, ujú. Juan, Andrés. Es decir, el libro, desde mi punto de vista, es una especie de catálogo. Ajá. Es como un muestrario de violencias de clase, en la que Ujú, cada uno de esos capítulos, a partir de lo que parecen pequeñas anécdotas o pequeños impactos contra el cristal, ujú, va repasando momentos en los que efectivamente esa violencia se ejerce. Y esa ujú, violencia que se ejerce contra un grupo numerosísimo de personas, que en la ujú. novela Beatriz llama constantemente los de abajo, y que Ajá. somos efectivamente muchísimas personas, ¿no? Ujú, Entonces el libro juega con ese tono de novela, porque es un personaje ficcionado, pero que a la vez va ujú, repensando esos momentos y entonces juega a cierto tono, entre ujú, comillas, ensayístico, porque ella va ujú, repensando causas, efectos, que tiene ujú, algo incluso también de diarístico, porque ella nos va ujú, contando su día a día, y están esos incisos, está ese aparato final en el que efectivamente la protagonista y la autora se encaran
a ver qué se Sí. dicen, ¿no? Y qué se reprochan en ese juego Ujú. unamuniano que está ahí. Sí. Podría tener también casi algo, incluso a veces un tono incluso periodístico en la manera, ¿no? Que hay muy, muy ágil o muy fluida de contar determinados Ujú. elementos. Y sobre todo, que era algo muy importante para mí, un tono que ancla mucho con la tradición oral. Casi, Ujú. casi los capítulos podían tener algo de cuentos, ¿no? Y estos ser Sí, sí, sí. esas mil y una historias, esos mil y un cuentos, anécdotas, situaciones que todos compartimos, ¿no? Entonces Ujú. esa Beatriz, igual que si nos reuniera para contarnos historias, pues está allí cogiéndonos un poco a los lectores de la mano y diciendo, ven, ven, ven aquí que Ujú. te cuente, que te Ujú. cuente lo que va, que seguro que te suena, seguro que a ti también te ha ocurrido algo parecido, seguro que conoces a alguien a quien le ocurrió algo parecido, o como poco te suena muy verosímil, ¿no? Entonces el libro está jugando con todo eso para plantear todo lo que quiere plantear. Ujú. Sí, de hecho, creo que se nota, sobre todo a medida que avanza el libro, se nota esa autoconsciencia, ¿no? La voz que narra es muy consciente de que está hablando, de que está hablando para alguien a quien trata con proximidad, como si estuviera hablando con un amigo, una amiga, y muchas veces se vuelve para atrás, se autoinculpa, muchas veces se culpa por lo que ha contado, por cómo lo ha contado, ¿no? Hay una conciencia muy Cuestiona todo clara. el tiempo, tiene dudas, la voz Sí. narradora tiene dudas. Ujú. Ahí en ese aparato que comienza a partir de mitad del libro, ¿no? Comienzan esos Ujú. incisos que acaban el remate. A mí esa especie de supraestructura o de Ujú. ejercicio metaliterario, ¿no? Me interesaba precisamente porque yo quería compartir con toda Ujú. la comunidad de personas que están leyendo las dudas y el Ujú. malestar que genera la escritura y cuestionarnos de manera conjunta. Al final llegó a Six Houses es un libro donde se señalan muchas cosas, pero solo Ujú. se señalan. No Ya. vemos la totalidad de lo que está ocurriendo. Todo el libro es una gran elipsis, por eso acaba como Ujú. acaba, por eso se dicen lo que se dicen, ¿no? Nosotros Ya. podemos intuir, pero hay mucho que no se llega a decir, solamente se apunta, solamente se señala. El hecho de que en esos incisos la Beatriz que esté escribiendo comparta, ¿no? Con esos diálogos con su pareja y entonces Ujú. diga, ostras, acabo de escribir sobre este tema y no sé si debería haberlo hecho, si me debería haber callado, si a lo mejor alguien se va a Ujú. molestar. Compartir esas reflexiones me parece que ponían sobre la mesa ideas complicadas sobre hasta qué punto puede el arte hoy en día realmente Ujú. decir, hasta qué punto la literatura puede contar, qué repercusiones tiene contar, qué nos va a Ujú. pasar, ¿no? ¿Qué le va a pasar a esa narradora? ¿Qué le va a pasar a Beatriz? ¿Qué le va a pasar a Viviana si Ajá. dice determinadas cosas, ¿no? Se nos olvida en el mundo en el que vivimos, en el que nos pensamos que cualquier cosa puede ser dicha, que se paga un peaje por Ujú. decir o por señalar determinadas cosas. Y que quizá, bueno, pues hay determinados sitios a los que ya no nos van a llamar, los que quizá no Ujú. nos van a tener en cuenta, porque quizá hemos dicho algo que no ha resultado del todo conveniente. Es decir, que sí existe esas barreras invisibles que nos hacen tener miedo a la hora de Ujú. expresarnos y que hace que no digamos muchas veces todo lo que queremos decir, si es que es decible, que sería Ujú. otra pregunta, ¿no? Si esto es Ya. contable verdaderamente. Y aquí, bueno, no sé si estás de acuerdo conmigo, pero también uno de los grandes temas del libro, que es la cuestión de género, también influye, ¿no? Las mujeres tienen más presión o más barreras sobre lo que pueden o no pueden decir, lo que deben y no deben decir. Si la cuestión del género es como una vuelta de tuerca, ¿no? Ujú. Para mí hay dos cosas, dos Ujú. coordenadas que son fundamentales en el libro. Una es la clase, porque como he Ujú. dicho, para mí es un catálogo de violencias de clase, y a Ujú. esas violencias de clase que son sistémicas, que son estructurales, que empapan nuestro devenir, se le suma, ¿no? Se le da esa vueltita de tuerca en el caso de ser mujer. Por eso la protagonista es Beatriz, por eso aparecen por ahí madres, abuelas, tías, Ujú. trabajadoras de todo tipo, y por eso finalmente el libro se llama Yeguas exhaustas, que al Ujú. principio puede parecer un título un poco extraño, pero bueno, rápidamente cuando pensamos en Ujú. todas esas mujeres que trabajaron como mulas, ahí sí que Ujú. nos resulta muy familiar la imagen, ¿no? Esa fuerza de trabajo Ujú. infinita para sacar adelante. Pues es verdad que en el caso de las mujeres, esa violencia de clase se ve clac, Ujú. todavía más apretada, ¿no? Todavía más Ya. forzada.
Ujú. Sí, bueno, de hecho, es, como decía al principio, se cruzan, y como acabas de decir tú, se cruzan muchos grandes temas, digamos. El género obviamente es uno de ellos, también con una, digamos, un análisis de una relación tóxica o de una relación de violencia de género, que me ha recordado al libro de Cristina Rivera Garza, Ujú. El Invencible Verano de Liliana. Claro que son libros muy diferentes, pero la forma como radiografían una relación de violencia me parece, me ha recordado. Y obviamente, como decías también, el otro gran tema es la clase, ¿no? Que quizás es un tema sobre el que se ha escrito menos. No sé si también en el libro lo apuntas o lo insinúas, ¿no? Que se ha escrito desde esa perspectiva de clase, con esa conciencia de clase, quizás se ha escrito menos. Y hacen falta voces también con esa conciencia de clase. Digamos que la ficción que estamos acostumbrados a consumir es una ficción que hace un borrado de clase y en general un borrado de lo económico. Es Ujú, decir, nosotros nos enfrentamos a productos culturales de cualquier tipo, una serie, una película, un libro, y normalmente no sabemos cuánto dinero gana el protagonista. ujú. No Ya. sabemos cómo ha podido pagar la casa en la que está, ¿no? Entonces estamos viendo una serie que perfectamente puede estar protagonizada por una chica veinteañera, becaria o en busca de trabajo, pero Ujú, oye, la ventana de su comedor da a la Gran Vía de Madrid. ujú. Y todo esto lo vemos, lo naturalizamos y no pasa nada, ¿no? Sí. No nos han enseñado a preguntarnos, pero ¿cómo? ¿Cómo esta chica se puede pagar una casa, ¿no? Es decir, Ujú, hay un borrado de cómo eso marca nuestra vida. Hay un borrado de todo lo que tiene que ver con ese sistema. Por ejemplo, y por eso hacer el hincapié en el título en esas llevas exhaustas. Es muy ujú, raro que en las obras artísticas aparezcan imágenes de personajes, de mujeres, pero me da igual de mujeres o de hombres que lleguen a su casa reventados de trabajar, con las ujú, piernas hinchadas y dolor de riñones y que estén tan cansados que no tengan energía ni para discutir con su marido o su mujer, porque es que vienen ya. tan cansados de trabajar que no pueden, ¿no? Tener esas conversaciones o pensar en todo eso. Esos Ujú, personajes que son precisamente los que pertenecen al plano de lo real, los que se corresponden con la vida de la mayoría de las personas, no aparecen. Estamos ujú, constantemente sumergidos en un circuito cultural que nos lanza a un horizonte que no se ujú. asemeja al nuestro, ¿no? Que no Sí. nos hace cuestionar y pensar sobre todo eso. Entonces, Ujú. Beatriz es como que es hiperconsciente de eso y lo hace patente, ¿no? Y está Sí. hablando todo el tiempo de cómo precisamente el dinero, el lugar del que venimos, ese imaginario heredado nos condiciona. Porque Ujú, además hay algo que creo que es muy importante en la novela es importante el dinero, en la novela es importante el trabajo, en la novela es ujú. importante sus cuerpos reales que están cansados, pero sobre todo, sobre todo, sobre todo, no sé si tú estarás de acuerdo, eso es mi opinión, pero es importante Ujú. el imaginario de los de abajo, ¿no? Como dice Sí. Beatriz, que es algo que va más allá de la Ujú, pobreza, va más allá del dinero, ¿no? De lo que tengamos, de las condiciones materiales del momento, sino de cómo se nos ha educado y cómo claro. aquellos que venimos de familias herederas de todo eso, que insisto, seguimos siendo la gran mayoría porque la sociedad no está llena de hijos y nietos de marqueses ni de duques, ¿no? Ya. Sino los que venimos de esas familias, aunque con mucha pelea, ¿no? De nuestras familias, de nuestras madres, de nuestras abuelas, hayan podido mejorar la situación, siguen teniendo un imaginario, una educación que nos construyen, ¿no? La Ujú, pobreza no es solo el dinero o las condiciones materiales, sino el capital simbólico, la ujú. manera de estar en el mundo, la manera de abordar las cosas, ¿no? Lo que Sí. hace que, pues eso, que Beatriz entre en la universidad y esté en una clase abarrotada y aunque tenga ganas de decir cosas y piense cosas, no Ujú, encuentre el momento, se vea como apurada, le cueste, ¿no? Abrirse ujú, espacio, hablar en voz alta, mientras que, pues algún otro compañero, como aparece por ahí en un capítulo, pues, tranquilamente está ahí hablando, ocupando el espacio, elevando la voz, sin ujú, ningún problema, ¿no? Es decir, ese imaginario, eso que nos hace a veces a nuestros padres o que hacían nuestros abuelos, que uno llega a una ventanilla a hacer un papel y solo por el hecho de que hubiera que hacer un papel ya se pusiera uno nervioso, ¿no? sí. Ese imaginario se hereda, nos constituye y Ujú, define de alguna manera nuestra entrada en los circuitos culturales. ujú. Sí, ese era otro tema que también quería, me parece que también es muy importante, es este conjunto
no sé si decir símbolos, pero bueno, aspectos con los que nos identificamos, que incluyen la lengua, incluyen la música, también lo que leemos, que ahí también se cruza la clase, se cruza, en fin, la identidad, no sé si llamar nacional o en fin, territorial, cultural. Se mezclan muchos aspectos que, eso, como tú dices, nos definen y están también atravesados por la clase, por el género también. Mm. O sea, esa necesidad de reivindicar que también aparece en el libro, reivindicar lo que realmente nos gusta y no fingir que nos gusta otro tipo de música diferente, otro tipo de películas diferentes. Bueno, que no nos hagan sentir mal y que no nos Ujú, convenzan de que determinados referentes culturales son mejores, más elevados o están más legitimados que otros referentes culturales, ¿no? ujú. Ahí sí Sí. que hay un hilo directo que nos une a Beatriz y a mí, en el sentido, por Ujú, ejemplo, de la música y de esos referentes musicales de la familia. Claro, cuando yo era más jovencita y empecé a entrar en determinados círculos y ir a algunos sitios, yo pensaba, digo, bueno, mi casa debía ser la única casa del mundo en la que se escuchaba Manolo Escobar o a Perlita de Huelva. ¿Y será ujú. que todo el mundo, en todos los papás y las mamás del mundo escuchaban a Leonard Cohen, a Bob Sí. Dylan? Y pensaba un poco, o me generaba cierto malestar esa idea de, bueno, seré yo, mi familia, mi barrio, mi pueblo, ¿qué es lo que ocurre? Claro, Ujú, crecer y madurar y ser autoconsciente es darse cuenta, entre otras cosas, de que eso no es así, ¿no? Y de ujú, que la mayoría compartimos unos referentes y que una determinada élite vinculada, entre otras cosas, a sus circunstancias económicas y a su capital simbólico, está ocupando y apoderándose de los referentes que considera válidos y legítimos, ujú, como si Bob Dylan fuera efectivamente un referente más legítimo que Imperio Argentina. Y que ujú, porque tú escuches o hayas escuchado Imperio Argentina, tu cultura o algo parecido sea menor. ujú, Claro, eso, aun en el caso de que lo tengamos claro, que ya es un proceso tener claro a nivel teórico, mis referentes son legítimos, son válidos y suponen un elemento de cultura valiosísimo, aun en el caso de que lo tengamos claro, hay que aguantar todo ese sistema que está todo el tiempo ujú, haciéndonos sentir que no es así, ¿no? Y yo utilizo la música porque me parece que está muy vinculado a la educación afectiva, ¿no? Esa ujú, cosita que tenemos dentro y que nos interpela, como que en la música rápidamente a uno le sale el barrio, ujú. la familia, la calle, el pueblo, ¿no? Y se acuerda de Sí. las fiestas de su pueblo y se acuerda de lo que se escuchaba en su casa, pero que se podría haber hecho con cualquier cosa. Se podría Ujú, haber hecho, por ejemplo, con el cine. ujú, ¿Quién no ha escuchado, no ha tenido cerca alguna vez a alguien que se le ha acercado y le ha dicho con cara de ser muy interesante, ¿y no conoces esta película tan buena? ¿Y de ujú, verdad que no conoces a este director de culto? ujú, Claro, en el mismo momento en el que te están formulando esa pregunta, la persona que está formulando esa pregunta se está colocando aquí arribita y te está ujú. mirando por encima del hombro y está Ya. presuponiendo que tú no tienes esos referentes y que por tanto tu cultura es menor y que Ujú, tus referentes tienen menos valor que los suyos. Claro, eso es terrorífico, pero ujú, lo vivimos constantemente y nos ujú. va haciendo mella, nos va haciendo Ya. mella, ¿no? No se trata de preguntarnos por qué nos avergonzamos o nos avergonzamos de determinados referentes. Yo no creo que nadie sienta vergüenza por lo que ha vivido, ¿no? Y por Ujú, lo que lo llena y por lo que lo configura, sino que más bien la pregunta sería, ¿por qué me están haciendo sentir mal por estos ujú, referentes? Porque hay toda una serie de elementos, porque hay una constelación de pequeños actos que están haciendo sentir que mis referentes no son válidos. ¿Y por qué eso, que debería de haberse quedado como tan viejo, ¿no? Tan ujú, desfasado, sigue estando vigente? ujú, Porque eso no se ha perdido, ¿no? Porque eso sigue estando ahí y sigue habiendo gente que parece que arruga un poquito la nariz cuando habla de determinadas cosas. Por eso con ese gesto como un poco provocador, por una parte, y por la otra porque buscaba un símbolo que fuera muy reconocible, por eso hablo de Camela en el libro, ¿no? ujú. Y Sí, sí, utilizo, sí, sí. podría haber escogido muchas cosas, no se trata tanto de un gusto personal o no, que por otra parte, arriba Camela, pero no se trata tanto de si me encantan o no, sino de buscar algo que fuera
representativo, que fuera muy simbólico, muy ujú, icónico, que todos, cualquier lector entendiera de lo que estamos hablando y que todavía a día de hoy genera, genera ujú. cierta controversia, ¿no? Todavía puede haber Sí, gente sí, que, como sí. estaba diciendo, arrugue un poquito la nariz Ujú. cuando nombres ese tipo de referentes, ¿no? Sí. Ujú. Y curiosamente también en la novela aparece ese juego de las preguntas de ¿no conoces esta música? Aparece como una forma también de control, ¿no? Dentro de la relación tóxica es una de las estrategias que se utiliza para humillar, para rebajar también. En el libro es utilizado como una manera de maltrato. Ujú. Efectivamente Sí. está esa relación tóxica entre esa Beatriz joven que está haciendo, pues eso, es becaria, está haciendo la tesis doctoral, está empezando sus primeros trabajos, y esa pareja, Pedro, que es profesor Ujú. universitario, que es bastante más mayor que ella, pero que tampoco tiene una posición ni siquiera muy consolidada, ¿no? Pero claro, Sí, sí, sí. está en un lugar claramente de poder Ujú. y le está haciendo todo el tiempo sentir ese poder. Y se lo Ujú. está haciendo sentir por una cuestión de clase y de género. Por eso me interesaba esa Ujú. relación, ¿no? Porque ahí sí Ujú. que se ven muy bien las dos cosas. Y ellos juegan, ¿no? Con esto de la música. Él utiliza toda esa serie de referentes musicales para poner la prueba, como si quisiera todo el tiempo pillarla en falta, ¿no? Ujú. Sí, Por sí, eso sí. está todo el tiempo probando y jugando. Quien lea el libro rápidamente se dará cuenta, pero hay algún momento auténticamente aterrador, ¿no? Hay Ujú. algún pasaje en el que él le pregunta por algún grupo, ella piensa un grupo así como medio indie porque cree que es lo que a él le va Sí, a sí, sí. interesar, le da el nombre de un grupo y él parece que se queda conforme y ella, uff, qué alivio, ya está, ya pasó ese momento Mm. tan incómodo. Y luego un ratito después sigue sonando música y suena una canción de ese grupo que ella había dicho y no lo reconoce, porque Ya. casi no los escuchaba, lo dijo por quedar bien, ¿no? Porque pensó que a él le Sí, sí, sí. agradaría. Y entonces él rápidamente es como, ah, lo viste, no, no, te pillé, en realidad no los Sí, sí, sí. conocías, ¿no? En realidad te lo estabas haciendo. ¡Wow! ¡Qué aterrador!, ¿no? Eso es una manera de maltrato que él va a estar utilizando constantemente. Ujú. Sí. Bueno, ya para ir poco a poco, ir acercándonos al final, la verdad es que está siendo un placer charlar contigo, pero me ha parecido muy curioso también la relación que tiene la protagonista con la enseñanza y con sus alumnas. Una relación en fin, afecto, pero también de rechazo, de miedo, distancia y al mismo tiempo deseo de proximidad. ¿A qué se debe Ay, esa? fíjate, además, ay, me encanta que saques ese tema porque muchas veces, ¿verdad? Se queda un poco escondido, como hay varios hilos. Efectivamente, hay dos capítulos, primera y segunda parte en el libro, que se titula ¿De por qué tengo miedo a mis alumnas? Ujú, Fíjate, no miedo, de por qué tengo ujú, miedo a mis alumnas. No es la primera vez en mis libros que aparece como esa idea. De hecho, en el libro anterior, que era un poemario, que es el de violencia, que es este, ujú. que tiene muchos puntos en común con la Ajá, novela, tiene muchas ligaduras, y hay un poema que se titula Ejemplaridad y está ajá. dedicado a mis alumnas. Es Ujú, decir, hay algo que está ahí, ¿no? La figura del profesor, de la profesora, es un lugar increíblemente perturbador, ujú, porque uno tiene que ser modelo de algo todo el ujú, tiempo, ¿no? Y estar delante de las alumnas es estar siendo todo el tiempo cuestionada por ti misma, ¿no? Porque no sabes si ujú, efectivamente estás representando eso que quieres transmitirles. Hay un ujú, momento en el poema que te comentaba que dice algo así como, ¿cómo decirles que no se dejen hacer ujú, aquello que yo he dejado? ujú, Claro, esa Beatriz que ha pasado por todo lo que ha pasado, que sigue en ello, ¿no? Porque las cosas no son blanco y negro, sino que vivimos toda la sociedad, hombres y mujeres, en un ujú, proceso de cambio constantes. Esa Beatriz que ha pasado por todo eso, está dando clases, se está enfrentando a estas alumnas jóvenes y se está preguntando cómo ser ante ellas, ¿no? De ya, alguna manera. Y a la vez está viendo qué es lo que ella está dejando de ser, porque ujú, también es el tiempo que se nos escapa entre las manos. Es muy interesante, la verdad. ujú. Sí, bueno, es una relación compleja, ¿no? También la que se tiene con... También hay cuestiones generacionales, ¿no? Vemos cómo la distancia se va haciendo más grande entre nosotros y nuestros alumnos o alumnas también.
Bueno, es un tema muy interesante también. Bueno, otra vez muchísimas gracias por la entrevista. Me parece que, bueno, lo diré en la reseña, pero me parece que es un libro que viene a llenar también un hueco importante en esto de estas recuperaciones de voces diferentes y narrativas de experiencias diferentes. Me parece que viene a llenar un hueco muy, muy interesante y muy importante. Y te agradezco mucho, entonces, tanto la publicación como la entrevista. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias. Hasta pronto.